Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve que su hermano está cometiendo pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte. Y por ese pecado no digo que se deba de orar. Toda la maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Vamos a estar hablando del pecado. Ahora, ¿el pecado dónde vive? Bueno, en los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Toda la humanidad. Nosotros también, pastor, sí, también nosotros somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Bueno, porque vamos a dejar de pecar hasta el día que el Señor nos lleve. Hasta el día que dejemos esta tierra y dejemos este envase en un estuche de madera y en un panteón, entonces vamos a dejar de pecar. Amén. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque mientras estemos en la tierra, estamos expuestos a pecar todos y cada uno de los que estamos aquí. Amén, iglesia. Pero vamos a hablar de ese pecado que habla la palabra de Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo también en Marcos 3, del 28 al 30, también nos habla de ese pecado. Dice que cualquiera, vamos a leerlo, Marcos. El libro de Marcos, capítulo 3, verso 28, 29 y hasta el 30, y dice la palabra: les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Ahí nos está hablando de un pecado de muerte que el Señor Jesucristo nos dijo. Amén. En un momento los fariseos vinieron y le dijeron al Señor Jesucristo, otro ejemplo. Nuestro ejemplo es Dios, Jesús, el Señor Jesucristo, Yahshua. Ese es su mero nombre. Él no se llama Jesús, se llama Yahshua. ¿Ok? El ejemplo que vinieron a él estaba hacer que se impulsara un demonio y saliera de un hombre. Y vinieron los fariseos, los sacerdotes, sumos sacerdotes, y le señalaron con el dedo y le dijeron: este hombre, en el nombre del Belzebú, echa fuera a los demonios. Amén. Es la razón por lo que estamos leyendo hoy. Es la razón por la que Jesucristo dijo de la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Porque en ese momento los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los fariseos y los escribas, aquella grande gente que sabían todas las cosas, todo lo sabelo todo, vinieron a acusar al Señor Jesús que él hacía liberación en el nombre de Belzebú, por Belzebú. Y es la razón por qué el Señor les dio la palabra y les dijo que todo pecado le sería perdonado. Pero más la blasfemia contra el Espíritu de Dios no sería perdonada, sino que tendría peso sobre aquella gente, ese pecado, hasta la muerte. Amén. ¿Estamos entendiendo? Lo que leímos en Primera de Juan, iniciando ahorita, hermano, se compara un poquito Primera de Juan y Marcos. Lo que predicó Jesucristo y condenó a los fariseos, se compara un poquito Primera de Juan. Ahora, Primera de Juan no está condenando, nos está diciendo por a cuál pecado
no debemos de orar usted y yo. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón que si usted y yo oramos por aquella persona que tiene ese pecado por el cual Dios nos dice que no debemos de orar, estamos orando en contra de la voluntad de Dios. Amén. Porque la misma Biblia nos lo está enseñando, hermano, aquí en Primera de Juan. El verso 14 nos dice: tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es la Biblia que trae usted, Reina Valera. Un poco diferente, pero es lo mismo, ¿verdad? Dice de la voluntad. Si estamos pidiendo cualquier cosa conforme a su voluntad, el Señor nos escucha, el Señor Dios. ¿Sí? Pero si estamos orando por un pecado que es de muerte, que dice Dios que no oremos por esa persona que tiene un pecado de muerte, y si nosotros estamos orando, estamos en contra de la voluntad de Dios. Estamos orando en contra de la voluntad. No hay voluntad de Dios en lo que estamos orando. Amén. Ahora, tal persona que tiene ese pecado de muerte, ¿ya no tiene salvación? Sí, sí tiene salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo tiene el poder de perdonar cualquier tipo de pecado, al peor asesino, al peor sádico. Dios lo puede perdonar. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios no se le viene a imponer qué puede hacer y qué no. Él es Dios. ¿Sí? Él es el Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Pero lo que sucede cuando la persona tiene un pecado de muerte, hermano, es que muchas veces nosotros mismos nos atamos con ese pecado. Creemos que Dios no nos va a no nos puede perdonar. Y nosotros mismos nos estamos condenando. Amén, iglesia. Él nos escucha, hermano. Sí, nos escucha Dios cuando estamos orando. Pero nos escucha cuando estamos orando en la voluntad de Dios. ¿Sí está entendiendo el mensaje, hermano? Porque dice claramente: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Podemos orar, podemos interceder, podemos clamar a Dios. Y dice que Dios nos va a oír. Dice que si creemos, va a serse realizado. Ya se realizó lo que pedimos. Esa es la fe. La fe es que cuando oramos nosotros tenemos que creer que ya se realizó lo que nosotros pedimos a Dios, porque Él ya escuchó. ¿Sí? Y nos está haciendo saber que no podemos orar por alguien que tiene un pecado de muerte, porque no va a suceder nada. Absolutamente nada, hermano. ¿Sí? Tenemos ese gran problema, hermano. Tenemos otro ejemplo. ¿Cree usted que el apóstol Pedro hubiera tenido algún problema para orar por Ananías y Zafira, Hechos 5, del 1 al 10? Puede abrir su Biblia. ¿Sí? Hechos 5, capítulo 5, verso del 1 al 10. Pero eso se lleva a cabo como del 5, del 1 al 4. Lo que estoy diciendo ahora. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Si yo tengo mi auto, ¿sí? Y yo veo que hay hermanos que venden sus casas, venden sus pertenencias y vienen y lo ponen a los pies del Señor. ¿Para qué les ayuda que levantaban? Para ayudar a los más necesitados. Era para eso, no era para que los apóstoles se repartieran el dinero. Ellos no se repartían nada, lo repartían a los pobres, a los más necesitados que estaban congregados. Para eso era. Y Ananías y Zafira no se quisieron quedar atrás. Quisieron que todos los demás de la congregación vieran que ellos también participaban en las buenas dádivas. Y fueron y vendieron un terreno, dice la palabra de Dios. Usted lo puede estar leyendo ahí en Hechos del 5 al 10, del 1 al 10. Y se pusieron de acuerdo antes de llegar con los apóstoles que solo iban a dar una parte de la venta del terreno, de la propiedad.
Me parece que dice la propiedad. ¿Y qué sucedió? ¿Usted cree que Pedro no podía haber orado ahí por Ananías? Porque él es el único que llegó primero a Ananías. Recibió el dinero y le dijo, ¿por qué? El primero le preguntó, ¿en cuánto vendiste? Vamos a leerlo mejor, ¿sí? Hechos. Hechos, hermano. 5:1 en adelante. Dice, pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. El apóstol Pedro, con ese poder, cuando iba caminando, la sombra de él pasaba. ¿Para dónde está mi sombra? Porque me traicionan, a veces no viene conmigo. Acá está. Al pasar la sombra sanaban enfermos, los sacaban a la calle para que los enfermos sanaran, ¿verdad? Entonces, si tenía esa autoridad, ese poder, ese amor, esa misericordia, esa piedad por las almas, ¿por qué no oró por Ananías? Sino más bien le hizo saber que él, ¿por qué le mintió al Espíritu de Dios? ¿Por qué me permitió que Satanás lo llenara de mentiras y agarró las mentiras de él? Si el dinero era de él, ¿por qué? ¿Por qué hacía esa mentira? Porque no pudo llegar y decirle al apóstol, mira, apóstol Pedro, vendí en tal mi terreno, voy a donar tanto para la obra de Dios. No, mintió. Sino que mintió por su propio dinero. Amén. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. ¿Tuvo oportunidad de arrepentirse Ananías? ¿Sí o no, hermano? Todos y cada uno de nosotros y cualquier persona, hijo de Dios, claro, que tenga un pecado de muerte, tiene, mientras tenga vida, tiene, hermano, la decisión, y si Dios le habla claro, que tiene que arrepentirse en los sermones, en las predicaciones, o leyendo la Biblia, o algún hermano le dice, oye, hermano, andas con ese pecado arrastrándolo desde ya tiempo, mira cómo te tiene ya jorobado, mira que ve con el Señor, Él te puede sanar y perdonar. ¿Me entiende, hermano? Dios podía haber perdonado a Ananías, hermano, pero él decidió seguir adelante con su plan. Él se sentía tan astuto que pensó que podía haber engañado al Espíritu de Dios. Y las consecuencias, obvio, fueron fatales. Ese pecado lo llevó a la tumba. ¿Sí? Pero hoy nosotros, cuando estamos, mi hermano, caminando en un pecado de muerte, ¿sabe cuál es el pecado de muerte, hermano? El pecado de muerte, hermano, es cuando tú no reconoces, por ejemplo, que seas rebelde, desobediente, blasfemo, fornicario. Todos los pecados que nos habla Dios ahí en Efesios, en Gálatas, todo eso, hermano. Si tú no lo quieres reconocer y no te arrepientes de todo lo que has hecho, ese es el pecado de muerte, hermano. Ese es el pecado de muerte. Cuando tú no te arrepientes, cuando no quieres reconocer que eres un pecador y que no te arrepientes. Tenemos un ejemplo del apóstol Pablo. Él levantaba la mano y dijo, de los pecadores yo soy el primero. Todos somos pecadores y tenemos que reconocer cuando pecamos. Ese es el pecado de muerte. No reconocer cuando estás en pecado. Cuando te conviertes en una persona necia y decir, no, yo estoy bien.
Y existen cientos, miles de cristianos que sienten que están bien, pero viven en pecado. El otro clase de pecado, que es pecado de muerte, es el pecado oculto. Que crees que solo puedes esconder bien a Dios y lo tapas ahí bien tapadito, así como los gatitos van y hacen su caquita y la tapan ahí en la arena donde hacen, ¿verdad? Hay cristianos que son cristianos gatos. Hacen el pecado y lo tapan. Y quieren que con que lo taparon, ya nadie lo va a saber. Dios lo está viendo. Dios está viendo cuántos pecados ocultos hay en los hijos de Él, hermano. Y no lo confiesan. ¿Me entiende, iglesia? Lo podemos esconder lo más hondo que podamos dentro de nuestro ser. Hasta allá lo ve Dios. Y ese pecado es pecado de muerte. Ese pecado oculto, ese pecado escondido que no confesemos, no nos va a llevar, mi hermano, no nos va a llevar en un estuche de madera ahí al sepulcro, no, Señor. Ese pecado oculto que es de muerte nos va a llevar no al infierno, tampoco al infierno, hermano, al lago de fuego. Esa es la segunda muerte y eso es lo más terrorífico, hermano, para cualquier ser humano. Que si ha enviado, todavía no está estrenado. ¿Va a ser estrenado? ¿Con quién? Con los falsos profetas, con la bestia, con Satanás, y luego todos los que no confesaron sus pecados que tenían ocultos, y luego todos los que no aceptaron que vivían en pecado. Son los pecados de muerte, hermano. No es la blasfemia. Es, mi hermano, la dureza para reconocer nuestro pecado. Es la dureza, hermano, que nos sentimos bien listos, bien acusados y escondimos los pecados